Hoy vamos a jugar tira y afloja. Para eso vamos a empezar con los materiales que necesitamos. Y después de la construcción te cuento las reglas. Vamos a usar la parte superior de dos botellas de PET. Casualmente tengo las que me sobraron del video anterior. Arriba y en la descripción aparecerá el enlace. Una franja de papel oficio que tenga un lado prolijo. Un marcador. Tijera metálica. Cinta adhesiva de cualquier tipo. Piola plástica de tendedero o piola encerada o cualquier tipo de piola que soporte bien la fricción. Y como medida de seguridad vamos a usar entre 4 y 8 tapitas de botella, dependiendo de la cantidad que consigas. Empezamos por reconocer el lugar en donde vamos a cortar la botella. Allí envolvemos el lugar en donde vamos a cortar con el papel. Y con el marcador trazamos la línea de corte. Tomamos la tijera metálica y cortamos hasta llegar a la línea. Volvemos a poner la cinta de papel alrededor de la botella y marcamos una línea en donde el papel se superpone con sí mismo. Una vez hecha la marca, cortamos el papel sobrante. De esta manera obtenemos la circunferencia de la botella. Apoyamos el papel sobre la mesa y lo doblamos 3 veces por la mitad. Luego lo abrimos y marcamos todos los pliegues. Volvemos a envolver la botella, pero esta vez para pasar todas las marcas del papel al plástico. Y de esta manera dividimos la botella en 8 partes iguales. Ahora marcamos unos 2 centímetros para hacer el corte, si es necesario usa regla. En cada una de las marcas vamos a hacer cortes en V como se ve en la imagen. Una vez que realizaste ese trabajo en las dos botellas, puedes unirlas intercalando las lengüetas y pegarlas con cinta adhesiva. Yo prefiero usar cinta adhesiva tapando todos los bordes plásticos. Y posteriormente poner una cinta al medio. Pasamos ahora a las tapas. Si tienes las 8 tapas, hacemos 4 con un agujero y 4 con 2. Pero si solo conseguiste 4, basta con hacer un agujero en cada uno. Este trabajo es conveniente que lo haga un adulto. Se puede hacer de múltiples maneras, pero en mi caso voy a usar un destornillador. Ahora pasamos al trabajo con la piola. Si es posible usa distintos colores para evitar los enriedos. 2 tiras de piola de 4,5 metros cada una. Tomamos la primera piola y la pasamos por entre la pelota. Luego, para pasar la segunda, la adherimos con cinta adhesiva temporalmente a la primera piola. De esta manera tendremos fácilmente las dos piolas pasando por la pelota. Lo que vamos a hacer ahora es una medida de seguridad para el juego. Esto servirá de freno para no golpearnos las manos. Pasamos la piola por una tapa de un solo agujero, luego por la tapa de 2. Estiramos la piola entre unos 20 o 30 centímetros pasando por las dos tapas. Ahora volvemos a pasar la piola por el segundo agujero de la tapa. Entre las dos tapas vamos a hacer un fuerte nudo y lo más grande posible. Para algunos tipos de piola, este nudo es más que suficiente, pero en mi caso, como el nudo se desarma, usaré silicona. Para pegar ambas tapas puedes usar silicona o cinta adhesiva de cualquier tipo. Si te ha gustado te pido que me des un like y que te suscribas. También cuéntame en los comentarios qué materiales tienes en casa. De esta manera adaptaré mis videos a lo que tú tienes en casa. Y listo, pelota terminada. Ahora puedes personalizarla con papeles, stickers, pinturas, fibrones indelebles y lo que tú quieras. Se me ocurren 2 modos de juego. En el primero, el juego es cooperativo y solo consiste en lograr la mayor cantidad de pases de un extremo al otro. Este modo de juego también se puede limitar por tiempo, competir contra otros equipos. Una vez que el jugador 1 tiene la pelota puede hacer el primer saque. Separa rápidamente las manos, enviando la pelota al lado contrario.
El jugador 2 hará el mismo movimiento, pero tratando de no adelantarse, para no frenar la pelota. Para el modo de competencia, el objetivo es hacer el pase tratando de confundir al jugador contrario, haciendo que la pelota se detenga de su lado, sin que pueda contestar. El jugador que tenga la pelota frenada de su lado perderá un punto. Esto fue todo, cuéntame si hiciste el tuyo, que Dios te bendiga y te espero en el próximo video.